En 2007 fui víctima de un intento de homicidio a manos de el que era mi pareja, la persona con la que yo ya tenía 2 hijos juntos y con el que estuve viviendo un tiempo considerable de mi vida. Yo me sentía empoderada de poder no depender de él, ni económica, ni emocional, ni de ninguna forma, ¿no? Entonces ya podía valerme por mí misma y entonces fue que yo decidí salir de la relación y es cuando es tan difícil para él aceptar que yo ya no soy de su propiedad, que decide, como pues en este caso, querer terminar con mi vida, pero no le salió muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos un noviazgo como de 3, 4 años aproximadamente, entonces yo quedé embarazada de mi primera hija a mis 19 años y en un año nació mi segundo hijo. Ya cuando tengo yo a mi segundo hijo, fue muy difícil para mí seguir con mis estudios, porque pues ya tenía 2 bebecitos que atender. Entonces es cuando decidimos mudarnos a vivir juntos. Y si bien ya había habido signos de violencia previos, uno no los podía identificar tan fácilmente. No fue hasta que nos fuimos a vivir juntos cuando lo que para mí era violencia intrafamiliar empezó, que fueron las peleas a gritos, los jalones, los empujones, hasta llegar ya a golpes. Vivimos yo creo que juntos alrededor de un año y teníamos una vida muy precaria. Él era de, digámoslo, un nivel socioeconómico un poco más bajo que el mío. No es que yo haya vivido en la opulencia, pero sí había una diferencia en nuestros niveles socioeconómicos y eso era algo que a él le molestaba. Parte de la forma en la que él me trataba era porque todo el tiempo se sentía como humillado simplemente por el hecho de que veníamos de lugares distintos. Llega un día en el que obviamente pues me canso de vivir así y empecé a buscar un trabajo y empecé a trabajar en un banco. Fui ejecutiva de servicio. Esto es cajera en un banco. A partir de entonces yo pude tener independencia financiera, cosa que cuando yo recién me fui con él pues no tenía, dependía completamente de él. Y mira, algo curioso que pasa cuando estás metido en una situación, en una relación de este tipo, es que a veces no te dan el valor de pedir ayuda, de salir de la situación porque te sientes de cierta forma también como culpable. Eso aunado a toda la forma de manipulación que tienen este tipo de personas sobre uno, es lo que nos hace muy, muy vulnerables y que creamos que no podemos salir de ahí. Yo no tenía el valor de hablar con mis papás y decirles necesito ayuda. Yo pensaba o yo sentía que no debía ser una carga para mis papás, porque ya no era yo nada más, sino que venía con mis hijos también. Entonces eso era algo que me detenía de salirme de esa situación en la que estaba viviendo. Pero una vez que entré a trabajar, el trabajo era excelente, la paga era súper buena y el poder ya tener yo esa solvencia personal de que no tuviera que estar pidiendo dinero, sino que ya el cheque me llegara directamente a mí, fue lo máximo que pudo haberme sucedido en ese momento. Entonces esa fue una de las principales razones por las que yo pude salir de esa situación. Ya teniendo o sintiéndome con ese poder, es cuando después de una pelea, o sea, todavía duré algunos meses ahí. Yo también otra cosa es que él era muy bueno con sus hijos, o sea, él tenía una relación muy buena con ellos, los trataba muy bien, los consentía. Era una persona completamente diferente estando con ellos que cuando sucedían estas situaciones conmigo, ¿no? Entonces, ahí también era otra traba que yo decía, yo no me siento con el derecho de quitarles eso a mis hijos. Esa felicidad que ellos tienen cuando están con él, ¿quién soy yo para quitarles eso? No es sino hasta un día que en medio de una pelea se levanta, se despierta nuestro hijo y fue como un tiempo. Entonces yo cargo a mi hijo en brazos y él lo que hace es que me lo arrebata de los brazos y lo avienta a la cama, ¿no? Así como ahí fue donde a mí se me abrí los ojos de que esto no va a terminar, al contrario va a escalar y va a llegar un momento en el que mis hijos se tengan que meter a defenderme o qué va a pasar, ¿no? Entonces ese día esperé a que amaneciera, agarré mis cosas y fue la primera vez después de un tiempo que yo vine y hablé con mis papás y ya les conté cómo estaba la situación. Obviamente me recibieron en su casa, empezaron a hacer algunos viajes para traerse mis cosas y que yo no tuviera que tener algún contacto con él. Yo supongo que pasó más o menos como un año de que yo por fin ya me salí de esa casa y todo y empecé a tener un pretendiente
ahí compañero de trabajo. Esta otra persona, mi expareja, siempre sabía dónde estaba, con quién estaba, dónde iba. Yo no sé si no trabajaba y se dedicaba únicamente a perseguirme. Él de alguna forma me quería seguir teniendo sometida, con miedo o con algo. Me hacía saber que él sabía lo que estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo. Y eventualmente me soltaba también por ahí una amenaza, ¿no? Como, si yo quiero, puedes no regresar un día, que vengas de dejarme a los niños. Pero yo no lo tomaba en serio, ni siquiera trataba de no ponerle atención, porque no podía estar viviendo con miedo. Es muy feo tener que estarte cuidando todo el tiempo. Es algo que ya hacemos siempre, pero saber que realmente hay alguien ahí siguiendo tus pasos no está chido. Pues nada, se llega un día de los que yo iba a dejarle a los niños y luego pues ya voy por ellos en la tarde. Resulta que él no había estado en todo el día en su casa y me decía en ese entonces su mamá como que pues déjalos otro ratito para que ahorita que llegue los pueda ver y conviva con ellos y tal. Pasaron como unos 20 minutos, media hora y ya llega, pero llega y lo noto muy evasivo, como que sí, o sea, él llegó rápido, quería entrar y lo notaba muy raro. Y sí, muy acelerado. No, sí, que los niños, que esto, que el otro, no sé qué. Y yo así como que, bueno, ya me voy a llevar a los niños porque yo tengo cosas que hacer. Y entonces es cuando él me dice, no, espérame tantito, necesitamos hablar porque, pues bueno, me dice, vamos a hablar acá al departamento. Él todavía vivía donde nosotros vivíamos. Me pide que hablemos porque has leído el libro de Crónicas de una muerte anunciada. De Márquez. De García Márquez. He visto la película. Una parte del libro hablaba sobre que el día se sentía como una pesadez, no se sabía si era en el aire, que hacía mucho viento y todo como que se notaba solitario y estaba como una sensación así rara durante todo el día. Durante todo el día yo tuve una sensación extraña, no sé si se pueda llamar presentimiento. Yo tenía una salida con el que era mi pretendiente ese día. Entonces, antes de ir por los niños, yo me arreglé. Iba yo de salida y traía este collar como de perlas, largo hasta acá así. Y me regresé y dije, no, me lo tengo que quitar. Lo que pensé fue, nos vamos a enojar y lo primero que va a hacer es que me va a romper el collar. Estoy casi segura de que eso es lo que va a pasar. Entro al departamento y me dice, pásale, siéntate, está una silla como estas. Y estoy yo sentada. Me dice, ahorita vengo, voy por un vaso con agua. Pero se sale de la casa, sus papás vivían, haz de cuenta, así enfrente, en el mismo terreno, pero enfrente. Cuando regresa, abre la puerta así de par en par, me da una patada en el pecho y yo me caigo completamente de espaldas, quedé aturdida, no pude reaccionar a tiempo, como quieras. Cuando me doy cuenta, lo tengo a él encima de mí, yo tirada en el piso, con él encima de mí, y me está golpeando. Empieza a decirme un montón de tonterías, como ya sé que andas de puta, ya sé que me estás engañando con alguien más y te estás queriendo pasar de lista y pues un montón de cosas así que se dicen por el estilo. Sabía que esto iba a suceder y empieza con la dichosa frase de si no eres mía, no eres de nadie. Entonces en ese momento, entre los golpes y yo estarme defendiendo, no sabía qué estaba pasando, siento un golpe muy extraño en el brazo. Siento como, no sé si te ha pasado que te golpeas o que aquí en México le llamamos, hacemos esto como una broma, que decimos el dormilón y te hacen así y sientes como un toque o como algo así. Dije, ¿qué? ¿Me está pegando con un martillo? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y donde volteo lo que veo que trae es un cuchillo de cocina y es cuando ya empiezo a gritar, como creo que nunca en la vida he gritado tan fuerte y tan horrible como en ese momento, así como película de terror, un grito agudo y desgarrador. Empecé a gritar por ayuda y no podía quitármelo de encima. Él era una persona pues más o menos de mi complexión, teníamos casi la misma estatura, él era si acaso 1 o 2 centímetros más alto que yo, pero siempre pues fue más fuerte. Entonces, con él horquetado encima de mí, golpeándome y luego ya con las puñaladas, para mí era muy difícil quitármelo de encima. Aparte, estaba yo entre el suelo y la pared, por eso en este brazo no tengo nada.
Todas mis cicatrices están en este brazo y en abdomen y tórax. Empiezo a gritar, empiezo a tratar de quitármelo. Recuerdo que en el tiempo en que vivimos juntos, en una ocasión, él llegó tarde a la casa y yo no quise abrirle la puerta. Y él lo que hizo fue romper el vidrio de un puñetazo, mete la mano y abre la puerta y entra. Entonces la puerta seguía igual, con el hoyo. Fue lo que me salvó ese día, porque él abre la puerta en el despapalle y todo, se cierra la puerta, no había forma de abrirla por fuera. Entonces cuando yo empezó a gritar, un vecino entra al departamento gracias a que había forma de meter la mano y abrir la puerta. Ya en eso entró su hermana, entró su mamá. ¿Qué estás haciendo? Mira cómo la tienes, Juan, por favor. Y la señora así desesperada, no sabía, o sea, de ver la escena, pues sí, obviamente ya para cuando ellas llegan hay una cantidad inmensa de sangre en el piso, lo ven a él ensatanado con el cuchillo, la escena pues supongo que ha de haber estado muy fea. Yo lo único que me acuerdo es de él y del techo del lugar. ¿Cuántas veces te acuchilló? Fueron aproximadamente 18 puñaladas. Entonces, cuando me lo intentan quitar, recuerdo también que a él no lo podían agarrar porque de tanta sangre que había en todos lados, se les resbalaba de las manos como si fuera agua, así como si estuviera envuelto en aceite o yo no sé. Cuando por fin me lo quitan, logran quitármelo de encima y lo hacen hacia atrás, él regresa dispuesto a terminar lo que estaba haciendo. Entonces él traía el cuchillo empuñado ya con las dos manos, así. Entonces yo ya lo puedo ver de frente y lo que hago es que en cuanto él se acerca, yo lo pateo con mis dos piernas, se cae, se va en nalgas y ya yo me levanto y salgo corriendo. Mis hijos todavía estaban ahí. ¿Lo vieron tus hijos? Ellos no lo vieron, ellos estaban en la casa de los papás de él. Pero yo recuerdo salir corriendo, dejando a mis hijos ahí. Porque no podía llevármelos porque necesitaba sobrevivir. Entonces ellos estaban muy pequeñitos, tenían 1 y 2 años más o menos, 2 años y 3 años, 1 y 2 años más o menos. Estaban con su abuelo, los dos agarraditos de las manos así, y los veo que yo salgo corriendo y los veo ahí, y fue como seguí corriendo, simplemente seguí corriendo. Como te digo que vivíamos muy cerca, mi idea era llegar a la casa y que alguien me auxiliara aquí, ¿no? O sea, que me llevaran. Yo realmente no sabía qué tan grave estaba. Mi brazo izquierdo no podía moverlo. Yo volteaba y me veía 2, 3 cicatrices, nada, o sea, 2, 3 heridas aquí, y veía así la grasita que se salía de la herida y simplemente seguí corriendo. Habían unos vecinos haciendo una carne asada y únicamente se me quedaron viendo. Nadie, yo no sé si fue por el impacto o yo no me puedo meter en problemas, no sé qué está pasando, pero nadie movió un dedo. Entonces ¿Nadie hizo nada? Nadie hizo nada, simplemente se me quedaron viendo. Y yo les decía, es que necesito ayuda, necesito que alguien me lleve al hospital. Y todos así. Entonces fue como que no, aquí me muero antes de que me ayuden, y seguí caminando. Ya casi para llegar aquí a la casa, a la esquina aquí de la casa, de la cuadra donde está la casa de mis papás, veo que se orilla una camioneta y simplemente abren la puerta y siento que alguien me jala. Y me meten a la camioneta. Y eran 2 muchachos, 2 muchachitos jovencitos, yo creo que no tenían más de 25 años. Y en el camino, me acuerdo que me dicen, es que somos tus vecinos de arriba y escuchamos todo lo que pasó, pero cuando bajamos a buscarte ya no estabas, ya no había nadie. Desde entonces salimos a darte la vuelta y pues afortunadamente te encontramos aquí, te interceptamos. Total que ya me auxilian y van y me dejan al hospital, pero nada más me dejan ahí en la entrada, ya yo me bajo sola y ya me atienden en urgencias. Mientras yo venía caminando, te digo, el brazo ya no reaccionaba, no lo podía mover. En ese entonces aquí estaba muy de moda lo que es el Nextel, los radios. Entonces yo traía mi radio que nunca se me cayó de la bolsa de detrás del pantalón. Entonces lo que hice fue hablarle a mi hermano, porque aquí resulta que no había nadie en la casa. Ese día mi papá se fue a una reunión con unos amigos, mi mamá se fue a una reunión con unas amigas,
Mi otro hermano estaba estudiando en la universidad en Ciudad Victoria. El único que estaba aquí era mi hermano, que tenía como 15 años. Y pues él, ¿cómo me ayudaba? Entonces nada más le avisé que iba rumbo al hospital, que avisara a mis papás, porque Juan me había golpeado, fue lo que le dije. No le mencioné en realidad la gravedad de lo que estaba pasando. Entonces, pues nada, me despierto al día siguiente en el hospital con el brazo en una férula, todo vendado. Traía una sonda en el pulmón y pues abierta de aquí del tórax, de abajo del diafragma hasta arriba del pubis, donde se hizo la cirugía exploratoria. Ahí fue ya donde me dijeron que tenía aproximadamente 18 puñaladas, como 10 de ellas en el brazo y las demás en tórax y abdomen. Una de las puñaladas del tórax, que fue por acá abajo de la axila, me perforó el pulmón, pero aparte de eso no hubo ningún otro daño a ningún otro órgano. Fue muy milagroso porque tengo otra herida justo debajo del seno que por milímetros no llegó al corazón. Los doctores estaban pues asombrados de que ningún otro órgano hubiera estado comprometido, ningún intestino, ni el estómago, nada. A pesar de que tengo heridas de este lado, en todos lados. Yo realmente ya no sé muy bien cómo sucedió todo lo demás. ¿Cuándo fue que se puso alguna denuncia o algo? Pero sí recuerdo que me cuentan que cuando llegó la policía, mágicamente no había nada. Ni estaba él, el departamento estaba limpio, como si nada hubiera sucedido. ¿La mamá? Pues supongo que su familia lo ayudó a escapar y ahorita viene más todavía. Supongo que la familia lo ayudó a que todo estuviera bien. Yo me acuerdo que cuando yo le hablé a mi hermano, que venía yo corriendo, le dije, mis niños están allá, necesito que vayas por ellos. Ya no supe en realidad quién fue por ellos, pero afortunadamente se fue solo, los dejó. Entonces, están conmigo ellos actualmente, ¿verdad? Después, las autoridades en México se nos pedía dinero para continuar con la investigación. Como que no se le perseguía por oficio, aunque sí, después de la denuncia y todo, había que pagar para que pudieran seguir con la investigación. Había que pagar para que hicieran su trabajo. Sí. Eso hizo que él desapareciera casi por completo de mi vida. Entonces, para mí fue, si esto era lo que tenía que pasar para yo poder ser libre, lo pago 1 y 1000 veces. Un alto pago, ¿eh? Pero era eso, o que todo el tiempo estuviera encima de mí. O sea, porque ahí va lo siguiente. O sea, yo me recuperé físicamente aproximadamente en 4 meses. ¿4 meses hospitalizada? No, fue 1 semana hospitalizada y después la recuperación en casa. Pero físicamente fueron aproximadamente 4 meses. Todavía pasaron unos 2 meses más antes de que yo me reincorporara al trabajo. Cuando yo recién me fui a vivir con él, mi mamá me regaló una cámara para que yo pudiera documentar, pues, el crecimiento de mis hijos. A mí siempre me había gustado la fotografía. Yo era muy feliz con mi cámara para todos lados. Entonces, en esa época en la que yo tuve esta relación con este hombre, obviamente también pasé por un estado de depresión muy fuerte. Entre la culpa de saber que estoy viviendo de una mala forma, pero no tengo el derecho de quitarle a mis hijos, de sentirme una carga para mis papás, de saber que como quiera no podía hacer mucho más. Entré en un estado de depresión muy grave. También en ese entonces había muchos pensamientos suicidas, intentos incluso. Yo creo que fue más difícil salir de eso que recuperarme de las puñaladas. Yo digo que mi salvavidas, mi tabla salvavidas o así, fue la fotografía. Yo me hacía algunos autorretratos o hacía fotos de flores, de lo que se me atravesara. O sea, la cámara no nada más me sirvió para retratar a mis hijos mientras crecían y hacían sus cosas de niños. Pues yo no tenía ningún conocimiento sobre fotografía, nada. Pero yo hacía fotos que me parecían bonitas.
En ese entonces les digo, cuando doy mis talleres bromeo con mis alumnas de que yo hacía una foto de una flor en blanco y negro y decía arte. Claro, a huevo, es arte. Entonces fue un gran aliado para mí de forma que me permitía mantenerme cuerda. Cada fotografía que hacía, ya fuera autorretrato o a cualquier cosa que me llamara la atención, la acompañaba yo con algún escrito, y en ese entonces compartía mi trabajo o mis fotos y mis pensamientos en Flickr. Empecé a conocer a más personas que les gustaba la fotografía, empecé a conocer personas que vivían de ser fotógrafos, cosa que a mí me parecía que era para mí un sueño guajiro, le decimos aquí, algo que creemos que no se puede cumplir. Nada más la gente rica puede ser artista, porque del arte uno se muere de hambre. Entonces, en el tiempo en el que yo estuve recuperándome, no podía hacer nada. O sea, con la cirugía que tenía abierta desde el diafragma hasta a toda la panza abierta, o sea, ni siquiera me podía parar. Duré mucho tiempo en silla de ruedas. Pues nuevamente la fotografía vino al rescate. ¿Qué hacía? Pues nada, fotos. No podía hacer nada. Hacía fotos desde la silla de ruedas. Hice fotos de la silla de ruedas, hice fotos mías, de mis cicatrices, hacía fotos de flores en blanco y negro, como no. Hacía fotos de mis hijos, hacía fotos de los espacios de la casa, porque igual, o sea, ¿dónde más iba? Pues bueno, eso me ayudó también nuevamente a no volverme loca, a recuperarme emocionalmente, mentalmente, a sentir que estaba haciendo algo. Entonces, cuando regresé al trabajo, pues nada, ya estaba yo muy agradecida de poder regresar. Y en un principio, cuando ya empezaba yo a salir, no salía sola, nunca salía sola a ningún lado. Si salía siempre era salir acompañada, porque yo tenía miedo. De que volviera. Tenía miedo de encontrármelo en cualquier lado. De hecho, los primeros días en casa, cuando salí del hospital, eran muy angustiantes. Yo sentía que me iba a salir hasta en la sopa. Me despertaba a la madrugada pensando que estaba escondido detrás de la cortina, que estaba abajo de la cama. Sentía yo que si me despertaba, lo tenía por un lado, o sea, de la cama, así. Ese suceso fue algo que nos cambió la vida grandemente, no solamente a mí, yo creo que a muchas personas a mi alrededor, mis papás. Y nos cambió la vida en el sentido de ver la vida de otra manera, de un punto de vista distinto, donde después de estar a un paso de la muerte, cualquier problema, o sea, se vuelve pequeño. Uno dice que hay que hacer las cosas con miedo. Bueno, así fue como yo me reintegré a la sociedad. O sea, tenía que ir a trabajar y tenía miedo de que me fuera a salir en cualquier lado. Pero, hay que hacerlo como quiera. El saber que yo podía salir y enfrentar mi miedo más grande también me hizo ver cualquier otro miedo como nada. Entonces, dando el paso. ¿En qué ha sido lo que más te ha cambiado todo esto? Me di cuenta de lo fuerte que soy. Muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones, la gente te dice, es que era tu maestro, tenías que vivir eso para aprender esto y tal. Pero si yo pude salir adelante, no fue gracias a él que me hizo atravesar esta situación. Yo salí adelante por la grandeza que vive en mí. La resiliencia y la fortaleza que ya traía yo desde antes. Simplemente podemos decir que fue algo que me dio el empujoncito, que me abrió los ojos a eso. Pero no quiere decir que por lo que pasé ahora yo soy más fuerte. O sea, yo ya era fuerte, yo ya era resiliente, yo ya podía con esto y más. Entonces no creo eso de que, es que es gracias a esa situación a la que viviste, ahora
eres diferente, no. Pienso que todas las personas que pasamos por este tipo de situaciones, ya sea cualquier situación en la que tu espíritu se quebranta y puede parecer que no existe salida y que aún así sales adelante, no es la situación la que te hace salir adelante, sino la fortaleza y la grandeza que ya tiene cada uno en su interior. Porque de no ser así, ¿cuánta gente no hay que al más mínimo tropiezo se desbarata? Tú te empoderaste del poder que ya tenías. Sí, o sea, es que esto ya es parte de cada uno, el cómo enfrentas la vida y lo que se te atraviesa, uno trae eso en sí mismo. A veces siento que me arrancaron de las manos de la muerte. Después de eso ya cualquier cosa pues la enfrentas como debe de ser, de frente y ya, o sea, y no va a pasar más nada. Ahora sí que mientras uno tenga vida, puedes hacer cualquier cosa. Mientras uno tenga vida, las posibilidades son infinitas. Después, como al año más o menos de que pasó todo esto, yo me hice amiga de una clienta del banco. Fue muy raro porque la chica era clienta de ahí del banco, iba a hacer algunos movimientos y todo, y empieza así como a decirme, ¿cómo te llamas? Y que no sé qué, me empezaba a hacer plática. Y luego me decía, a ver, ¿cuándo me aceptas una salida al café? Y yo decía, ay, esta morra me anda tirando el calzón. Pues nada, ya total, en una ocasión me dice, es que yo veo, porque yo tenía la foto de mis hijos ahí, ¿no? Dice, es que veo que tienes hijos y yo tengo hijos más o menos de la misma edad. Dice, pero yo no tengo amigas con hijos, deberíamos de ser amigas y llevarlos, o sea, nos vamos de que llevamos a los niños y nosotros aprovechamos para platicar y no sé qué. Y yo, ok, ahora caigo. Total, que le aceptó la salida al café, nos fuimos con todo y chamacos y nos hicimos buenas amigas en ese tiempo. Ella tenía un hermano, te voy a presentar a mi hermano, está bien guapo, y que a fuerzas ella quería que yo anduviera con su hermano. Ya cuando yo conocí al hermano, ay no amiga, gracias, no es mi tipo. Pero bueno, uno dice casualidades. El muchacho trabajaba en Petróleos Mexicanos. Hay puestos en Petróleos Mexicanos que se van a Pozo o se van a las plataformas petroleras en Yucatán, o aquí en Veracruz también hay. Total, el muchacho tenía uno de esos puestos en el que él se iba determinado tiempo a Veracruz y traía una plantilla de trabajadores y volvía a Reynosa y así. Entonces, en una de tantas me habla por teléfono esta chica. Yo estaba bien ocupada ese día, me acuerdo que el muchacho me marcó infinidad de veces y yo, ay, este vato. Y no le contestaba. Ya después me habla ella, ¿por qué nunca me contestaste? Y le digo, ¿qué pasó? Dice, encontramos a tu marido. Y yo, ¿cómo? Resulta que el susodicho estaba en Veracruz, en Poza Rica, y estaba trabajando en la plantilla del hermano de la muchacha. Y yo le digo, ¿pero cómo sabes? O sea, ¿cómo es posible esto? Y ella dice, no, pues resulta que en una borrachera él empieza a platicar que venía huyendo de Reynosa, que porque había golpeado a su esposa. Nada más no dijo que te había acuchillado, pero todo lo demás coincide. Obviamente también lo hizo porque te lo merecías y su versión de la historia era esa, ¿no? Que yo le había puesto el cuerno, que había sido súper horrible persona y que él no había aguantado más y me había golpeado, ¿no? Entonces él lo platicaba como si fuera un héroe y que ahora tenía que andar huyendo por su hazaña. Para mí, eso fue también un respiro más. El vato no está aquí, el vato anda huyendo. Y también nos abrió los ojos a que marcaban a la casa, marcaban y era un número con la del lugar de donde él estaba. Entonces contestaba alguno de mis hijos y los niños hablaban, bueno, pues estaban chiquitillos. Donde yo les quitaba el teléfono o algo, pues, colgaban. Entonces obviamente era él, ¿verdad?, marcando. Hasta que eventualmente yo en una ocasión contesto el teléfono y no cuelga, sino que se queda así como esperando. Entonces ya le digo, yo sé que eres tú, ¿qué necesitas? Y me contesta. Tuvo la osadía
de hablar conmigo por teléfono. Me dijo que ese día él no era el mismo, que estaba bajo el efecto de sustancias, intoxicado, bajo el efecto de sustancias ilícitas, que recuerda todo como entre sueños, que nunca se imaginó que él iba a poder ser capaz de hacer algo así. Me pedía disculpas y también me confesó que estuvo todavía como una semana aquí, que sus papás lo escondieron y que luego lo mandaron con unos familiares que tenían en Michoacán y luego se fue a Guanajuato y que eventualmente llegó a Poza Rica, que estaba casado y que tenía 2 hijos más. Obviamente, o sea, si tú me estás diciendo perdóname, no te perdono, o sea, no vas a obtener esa paz de mí, no la vas a tener. Así es que no te perdono, pero realmente y de todo corazón espero que seas tan feliz en donde estás que no tengas que regresar a estar fregando. Y pues que sea la última vez que marcas, porque ahora sí que puedo decir dónde estás. Él no sabía que yo sabía que su jefe era amigo mío, pero sí en ese entonces mi amiga era como que les mandamos a la policía o que esto, o si quieres que él lo denuncie o lo que sea, y yo, déjalo donde está porque me lo van a meter a la cárcel 3, 4 años para que salga más encabronado. No, gracias, así déjalo allá que él haga su vida. Tú no querías que él luego buscara venganza, ¿no? Ajá, y bueno, de vez en cuando todavía tengo señales de él. En alguna ocasión, ya que yo daba mis talleres de fotografía, ya que yo estaba viviendo con mi actual pareja y todo, me habló por teléfono a mi celular. Primero haciéndose pasar como que quería datos para lo del taller, pero obviamente reconocí su voz por el teléfono. Y fue como, ay, claro, o sea, ¿qué quieres? Ya sé quién eres. Y en ese momento me cuelga. Y en otra ocasión igual me volvió a marcar por teléfono y fue, es que no sé qué es lo que quieres, o sea, si lo que quieres es infundirme miedo, ya no te tengo miedo. Porque esta historia que yo te estoy contando ni es un secreto, ni es un tabú, o sea, mis hijos están enterados de todo. Cada vez que yo tengo una oportunidad de compartirla, la cuento porque precisamente creo que puede ayudar a otras personas. Ahorita, por ejemplo, recuerdo, o te puedo decir que sucedió un 9 de marzo del 2007. Esa fecha actualmente, o sea, el 8 de marzo es la marcha del Día de la Mujer, ¿no? Para mí ya es hasta incluso una fecha como conmemorativa, ¿no? Entonces, esas fechas para mí tienen mucha fuerza y cada vez que puedo comparto algún fragmento diferente de mi historia. ¿Qué le dirías a las mujeres que están pasando o han pasado por esto y todavía no lo han sanado del todo? Les recomiendo que tomen terapia, es indispensable para poder desenredar los recovecos de la mente. Realmente la terapia es de mucha ayuda, aunque a veces creamos que no. Yo tomé terapia. También creo que es importante que encuentres un hobby o algo que te guste hacer, que te apasione y que no lo sueltes. Creo que a veces nos perdemos en la cotidianidad, pero es importante ese alimento del alma. Debe de haber algo que te apasione, no necesariamente tiene que ser artístico. Probablemente encuentres tu pasión en ayudar a otros, en ser la mejor madre para tus hijos, o en cocinar, o en el yoga, no sé, qué sé yo, algo. Y es importante que uno cuide esa parte de saber que no está mal hacer cosas nada más para ti y por ti. Si tienes hijos, no vives únicamente para tus hijos. Si tienes un esposo, una casa, no vives, o sea, tus papás, no vives únicamente para terceras personas. Uno tiene como propósito en la tierra ser feliz, uno para sí mismo. Y mientras tú persigas ese propósito, todo lo demás se acomoda. Entonces,
llegó mi primer contrato de fotografía, no sé, creo que cobré 500 pesos a una persona a la amiga de una prima, no sé qué, y ya. Yo decía, no manches, o sea, sí puedo ser fotógrafa. Esto ya no está tan guajiro. O sea, más allá de que el arte es terapéutico, la fotografía debe de tener algo que ver con eso. El propósito de las fotografías, a final de cuentas, era que a través de su propia imagen ellas pudieran empoderarse. Generalmente cuando pasamos por una situación de violencia, tenemos una imagen de nosotras mismas que no tiene nada que ver con lo que realmente se refleja en el espejo. Tenemos una imagen distorsionada de lo que somos y de cómo nos vemos. Y que aunque una pueda estar muy guapa o lo que sea, o sentirse muy bien, no te sientes como te ves. La primera impresión que uno tiene y que muchas chicas tienen cuando les muestro las fotos que estamos haciendo es, ¿esa soy yo? Muchas veces no se te da el mérito porque es tu obligación aguantar, es tu obligación permanecer, apechugar, no importa. Si tienes hijos, no importa nada de lo que estés pasando, tú tienes que mostrar la mejor cara para tus hijos, porque, pero pues ¿por qué? O sea, es de humanos sentirse mal, es de humanos estar atravesando por una situación difícil y no poder con todo, porque ¿qué mensaje le das entonces a tus hijos, por ejemplo, de que tienes que aguantarlo todo, que no te puedes doblar, que no puedes sentir, que no puedes descansar o que no puedes simplemente darte un respiro? O sea, ¿qué le dirías a la Lorena de 2007? me gustaría poderte decir todo lo que vas a vivir, y probablemente eso te tendría menos agobiada, pero todo lo que sueñas se te va a cumplir. Así es que échale chingazos. Nada más.